Bien, son las 7 de la mañana, 47 minutos. Vamos a conversar con el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, en este momento. Señor ministro, ¿me escucha bien? Buenos días. Sí, buenos días, Nixon. A la orden la entrevista, gracias. Gracias a usted. Están ya en el Palacio Carondelet analizando el proyecto de defensa de la dolarización para la sanción presidencial. ¿Usted lo ha visto? ¿Cómo salió de la Asamblea? ¿Tiene alguna observación al respecto o está contento con él? Bueno, sí se incluyeron algunos cambios respecto al proyecto enviado. Le doy dos ejemplos. El uno es que eran 5 miembros de cada junta de regulación, tanto la monetaria cuanto la financiera. Eso se redujo a 3. Estaba establecido que el manejo de tasas de interés esté en el ámbito del Banco Central, de la Junta de Regulación Monetaria en este caso, pero se le pasó al de financiera, entre algunos otros que no va en la línea de lo que se estaba esperando, porque en el primer caso era un poco la experiencia internacional, pero no son temas que finalmente modifican de sustancia el espíritu de la ley, el objetivo de la ley, y por lo tanto, siendo cambios que no van en la línea que yo habría esperado, mantienen lo que se envió en el fondo, y por lo tanto yo le diría que estoy medianamente satisfecho con lo que salió, y digo medianamente porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, de como se dice, y en ese sentido mi opinión es que esta ley sea enviada al Ejecutivo, enviada al registro oficial, por parte del Ejecutivo, y eso obviamente es decisión del presidente de la República, pero yo ya le he manifestado cuál es mi opinión sobre el particular, así que yo asumiría que en las próximas horas él tomará la decisión que corresponda. Hay algunas dudas y reacciones de algunos sectores, por ejemplo las cooperativas dicen que serían perjudicadas, las cooperativas de ahorro y crédito, y que que muchas de ellas podrían desaparecer por la aprobación de esta ley. ¿Usted puede despejar estas dudas, inquietudes, preocupaciones que existen? Fíjese, es totalmente al contrario. Lo que se busca es que la plata de los ahorristas que tienen recursos en las cooperativas esté debidamente protegida. Aquí han habido una cantidad de cooperativas absolutamente fuera de controles, sin mayores seguimientos, y eso ha provocado que casi a día seguido vayan desapareciendo cooperativas, y eso obviamente implica la pérdida de recursos para los depositantes de esas cooperativas. Entonces lo que se ha puesto son ciertos tipos de principios para que las cooperativas cumplan estándares mínimos para proteger precisamente los recursos de los depositantes. Y eso significa valores de capital mínimos y que poco a poco vayan estandarizando las normas de control que tienen los bancos. Eso es lo que se ha puesto, y obviamente las muy pequeñitas van a tener que fusionarse o van a tener que aumentar patrimonio, pero es con el objetivo que le menciono, de solvencia, de liquidez, de seguridad, pero es para esa meta. Entonces no es de ninguna manera algo que vaya en contra de las cooperativas, sino más bien para fortalecer el sector, y esto está absolutamente alineado con el seguimiento y la directriz que tiene la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la instancia que controla este sector. 7:51, hablamos con el ministro de Economía, Mauricio Pozo. Ministro, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, sobre este proyecto de ley que ya fue aprobado por la Asamblea, algo quizás fundamental y por lo que se había enviado este proyecto es, porque usted mencionaba que con esto se evitará que el día de mañana cualquier gobierno se le preste la plata o los recursos que no le pertenecen al gobierno. ¿Cómo se blinda, cómo queda blindado esta situación con esta ley de defensa de la dolarización? Esta es una ley, Verónica, que definitivamente defiende la dolarización, porque la dolarización se nutre de los dólares que hay en el país. Y los dólares tienen 3 receptores, llamémoslo así. Las personas que
tienen sus recursos de dólares en los bolsillos o en sus casas, el sistema financiero, las cooperativas, los bancos, donde están depósitos, ahí está la otra parte de la liquidez. Eso es obviamente sujeto de los controles de las autoridades, de la supervisión de la de bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y la tercera parte es el dinero que tiene el Banco Central. Y esta ley pretende que ese dinero se cuide para que usted pueda identificar que cada dólar que se deposita ahí, que es a su vez del dólar que está depositado en las cooperativas, pero que por la vía de CAC va al Banco Central, esté debidamente respaldado en reservas internacionales, y que como ahora tenemos un descalce, como hay una apertura, usted puede identificar cómo se va cubriendo poco a poco ese desfase. ¿Para qué? Para que esté primero respaldado el dinero en los depósitos, en dinero líquido, en dinero real y efectivo, y segundo, porque mientras eso no se complete, es decir, hay esa equivalencia entre activos, que son reservas, y pasivos, que son los depósitos, el Banco Central no podrá prestarle plata a nadie, porque no es un banco comercial, es un banco de custodia, es un banco de reservas que se llama. Entonces, esto da seguridad, esto da transparencia también, y eso obviamente impide que mañana, como usted menciona, le vayan a prestar al gobierno o a quien sea. El Banco Central no va a poder hacer eso, al menos hasta que complete todo ese desfase, que se estima se lo va a alcanzar en el año 2032. Es decir, ese es el proceso que se va a seguir. Ya venía con una prohibición, de acuerdo a la normativa vigente, esto es un candado más que se aplica para ello, y por lo tanto yo creería que ese riesgo, este momento, está prácticamente superado. Son las 7:54, solamente un anuncio, ministro, me permite. Hay una publicación del Diario del Comercio que reporta vehículos atrapados en la vía Loa Santo Domingo. La vía está cerrada por deslizamientos, así que tenga mucho cuidado si es que se va a dirigir por esa carretera, y también un llamado a las autoridades para que puedan socorrer lo antes posible a estos vehículos que están entre los derrumbes de la vía Loa Santo Domingo. Hablemos de la transición. ¿Cómo va quedando el país en el tema económico, economista, de cara al 24 de mayo, las cuentas pendientes y toda la información que se le va dando al gobierno electo? Bueno, yo ya he venido trabajando, ya tuvimos una reunión con el equipo de transición y el Ministerio de Economía. Ahí se les entregó toda la información y se respondieron todas las inquietudes que tuvieron. Y yo por mi parte he conversado en varias oportunidades con el presidente electo Lasso y también con el nuevo ministro. Y por lo tanto estamos en un proceso de hacer una entrega ordenada de las cosas, y totalmente todo sobre la mesa. Aquí no hay secretos, aquí no hay nada escondido, que sepan exactamente cómo están las cosas. Es más, hemos incluido nuestras propias sugerencias y opiniones sobre cómo deberían manejarse varios temas, y eso creo que es una responsabilidad con la que tenemos que actuar, y que lo vamos a seguir haciendo. Vamos a entregar un país con indicadores macroeconómicos en franca recuperación, recaudación de impuestos, en el empleo. Obviamente no alcanzamos en muchos de ellos los niveles pre-pandemia, pero sin duda hay un proceso de recuperación. Entonces le decía, recaudación, niveles de reservas internacionales, el tema de la liquidez que crece a más de 2 dígitos, superávit comercial. Tenemos 2 acuerdos, yo diría 3 acuerdos con la economía internacional. El acuerdo que yo firmé con DFC, que está listo para poderse aplicar con la monetización de activos. Hay 3.500 millones de dólares esperando ahí a tasas bajas y en buenas condiciones. El acuerdo con Estados Unidos y la Alianza del Pacífico. Hay una recuperación de la imagen internacional, los atrasos del Estado con proveedores del propio sector público y externo
manera sustantiva. Esto fue 3.600 millones de dólares en octubre, al cierre del año fue de 1.250, a la fecha eso ha subido a 1.900 aproximadamente, pero más porque no nos hemos puesto de acuerdo aún de la forma de entrega de los valores por el pago del 40% de las pensiones y de un tema de devolución del IVA a los gastos. Con eso que se tiene que decidir próximamente, probablemente el monto va a terminar siendo de unos 1.500 millones de atrasos, donde el valor de atrasos con el sector privado es bien pequeño. La mayoría es con entidades públicas. Entonces, un poco eso, unido a las reformas que estamos entregando, el anuncio del diagnóstico sobre el problema pensional, ya lo hicimos el viernes anterior, estamos para conversar y anunciar el tema tributario que vamos a conjugar con la propuesta que tiene el gobierno que ingresa y el asunto laboral, y también hemos trabajado con una nueva propuesta en el mercado de valores y en el aspecto arancelario, que vamos a hacer una rueda de prensa conjunta con los ministros del equipo del próximo gobierno. Con todo eso, un poco para resumirle, vamos a entregar un país caminando en orden, con norte por donde transitar, y eso simplemente creo que nos da a nosotros la satisfacción de que se ha podido aportar, a pesar de que hemos estado en funciones poco tiempo, 8 meses, 7 meses para ser más exacto. Ministro... Ya declararon persona no grata en algunos sectores también, ¿no? Eso leí el otro día. Simón Cueva Artijo sería el ministro... En uno solo, ¿Perdón? En uno solo. Pero bueno. Fíjate, ahí lo que se ha hecho es lo responsable, o sea, ahí es imposible aplicar lo que está puesto ahí. Podemos conversar si le parece de este tema, pero es un tema absolutamente impresentable por las cifras, porque es una propuesta que nace de una instancia que no tiene iniciativa en materia económica, que es la Asamblea. La iniciativa la tiene el Ejecutivo. Es inaplicable. Esto puede seguir mañana a la cola, que salgan las enfermeras, que salgan los policías o quien sea para decir ahora yo también quiero un tratamiento especial de jubilación y de salarios. Yo no estoy en contra de que aumenten los salarios. Yo estoy en contra de que creen gastos, que busquen crear gastos sin financiamiento, porque esto lo único que hace es comprometer el programa económico, y si eso se aplica, se daña el programa con el fondo. ¿Quién fue ese sector, perdón? Y se daña el programa económico en general. ¿Quiénes fueron los que le declararon persona no grata? La UNE. La UNE, ya. ¿La UNE o UNES? No me quita ni un segundo de sueño, pero estos son los gastos del oficio, pues. Yo estoy lo que el país necesita y lo responsable. Ni le iba a preguntar, y no sé si es que es la UNE o UNES. Bueno, Vero quería preguntar. Más o menos por ahí va, esa es buena pregunta. Ministro, yo le quiero preguntar sobre cómo queda el país, y bueno, usted mencionaba que sí, está ahí encaminada la cosa, pero el mismo presidente Lenín Moreno ha dicho que la mesa no está servida. De hecho, el gobierno queda bastante endeudado, y usted ha mencionado que se espera que recién para el 2032 la deuda esté al máximo del 40% como manda la Constitución. Esto es preocupante, ministro, para que haya un techo constitucional, si es que ya lo pasamos hace rato y recién en el 2032 quizás vamos a igualarnos. A ver, hay una normativa que permite superar el techo del 40% y arribar dentro de lo que se llama la curva de comportamiento de la deuda al 40% en la fecha que le acabo de decir. Pero no es lo importante el monto de la deuda, no digo que hay que dejarlo totalmente de lado, pero no es lo fundamental, porque el financiamiento del país va a necesitar, y el próximo gobierno va a tener que endeudarse más, va a tener que seguirse endeudando tiempo. Pero a lo que voy es, lo de fondo es la estructura de la deuda, que es donde hemos avanzado. Se pudo renegociar la deuda con los tenedores de bonos, y la deuda que queda por renegociar, que está en condiciones que pueden ser mejoradas, es la deuda bilateral, es la deuda, por ejemplo, con la China, donde está el acuerdo que suscribimos con el DFC. Entonces, en este momento
necesita una deuda más grande en tamaño, en volumen, pero más barata en servicios, porque el monto que usted destina cada año es mucho menor de lo que venía pagando anteriormente. Entonces, una deuda mucho más viable y acorde a un programa económico en un proceso de recuperación. Entonces, eso es bien importante que se tome en consideración. Los países, la gran mayoría de países tienen niveles de endeudamiento iguales o mayores al Ecuador, pero no es lo mismo tener deudas a 5, a 7 años al 10%, que tener deudas más grandes pero a 30 años y al 2%. O sea, hay una diferencia enorme. En este momento, cerca del 46% de la deuda pública del Ecuador es deuda con multilateral, deuda con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, que son deudas en condiciones bastante ventajosas para el país. Entonces, sí es importante matizar esto. Y lo de la mesa servida o no servida, esto podemos relativizar. Si la mesa servida es una mesa con 4 cubiertos a la derecha, 4 a la izquierda y 3 copas delante, probablemente no esté así la mesa, pero sí va a estar con cubiertos, con vaso y con plato. Es decir, usted va a tener algo como manejarse. Es un país que no está quebrado, es un país que camina y está en proceso de recuperación. Y eso es bien importante insistir, porque dicen los indicadores, no lo digo yo. Ahí están los indicadores que acabo de citar a algunos de ellos. Entonces, pero obviamente estamos saliendo de la peor recesión que hemos tenido en la historia, producto de la pandemia el año pasado. Entonces no van a esperar que luego de eso, que todavía ni siquiera se termine el problema, el país esté en franco apogeo y en un boom. Eso es imposible. Ningún país del mundo está en eso, producto y derivado del problema que se tuvo. Ahora, ministro, en el tema de los multilaterales, esta ley de fortalecimiento de la dolarización, el tema de la independencia, autonomía del Banco Central, era uno de los pedidos, una de las observaciones que hacía el Fondo Monetario Internacional. Después de esto, me imagino que ya hubo una reacción del fondo y vendrá un nuevo desembolso. ¿Cómo queda el tema del flujo de créditos para el próximo gobierno? A ver, este año las necesidades totales de financiamiento están más o menos en 8.700 millones de dólares, las totales, lo que se requiere levantar este año. De ahí, parte de eso se deriva del déficit fiscal estimado, que se estima en 3.900 para este año. Por cierto, el año pasado iba a ser de 8.700 y terminó siendo de 7.000. Veamos los avances que hemos logrado en materia fiscal. 3.900 es un déficit grande, pero es mucho menor obviamente que el que teníamos, y eso es parte de lo que hay que cubrir este año. Y de los recursos para poder cubrir esas necesidades, aproximadamente 3.600 provienen de los multilaterales, donde hay 1.500 del Fondo Monetario. Vamos con ellos, hay 1.500 millones que vienen en 3 desembolsos. Las revisiones son cuatrimestrales, 400, 400 y 700. 700 a finales de año, septiembre más o menos 400 y ahora en abril, mayo 400. Ahora, para el cumplimiento, para el desembolso de los 400 del cierre del primer cuatrimestre, al 30 de mayo, de abril, perdón, hay que revisar las metas macroeconómicas, es decir, si cumplimos las metas de reservas, de depósitos del Banco Central, de reducción del déficit, del balance primario, etcétera. Y las metas cualitativas, donde está, por ejemplo, la ley de defensa de la dolarización que hablamos y que ya se cumple. Por lo tanto, yo creo que no vamos a tener problemas que estén los requisitos para el nuevo desembolso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El nuevo gobierno puede pedir un ajuste al programa. Puede decir, yo quisiera replantear estas metas hacia adelante, y eso puede ser que demande algo de plazo. Entonces ahí sí dependerá de la negociación que haga el nuevo equipo con el fondo, para que pueda reunirse el directorio del fondo y aprobar el primer desembolso para este año. Esta es más o menos la lógica y la tónica que va a seguirse
hacia adelante, pero la disposición del fondo existe, la apertura está ahí, y por lo tanto yo creo que el nuevo gobierno entra con las puertas bastante abiertas del fondo para poder continuar en el programa. Y ministro, hablando de su gestión, haciendo también una especie de autocrítica, ¿qué tal qué tal deja el ministerio? ¿Está satisfecho con el trabajo realizado? ¿Qué hubiese hecho diferente? Yo salgo muy tranquilo y satisfecho de lo que se ha podido lograr en un tiempo bastante corto. 7 meses es probablemente poco para hacer mucho, pero es suficiente para hacer muchas cosas mal. Y para poder, con 7 meses se le puede destrozar al programa económico. Y entonces se ha evitado eso, porque había el riesgo de que eso ocurra, y no solamente se ha evitado, sino que se ha avanzado. Entonces yo me voy muy satisfecho, Verónica. Hemos podido avanzar en varios ámbitos, no solo en los temas de la estabilidad, sino en las reformas, como mencioné. Hemos podido trazar una ruta por donde debe, creo yo, transitar el próximo gobierno. Me parece que van a ser perseverantes en eso y eso es bueno. Y en eso me llena de satisfacción haber podido lograr. Claro, me quedo con algunos panes para meter en el horno, pero están ahí. O sea, no es que se ha dañado el material, ahí está eso listo para poder ser aplicado y ser instrumentado por una siguiente administración. Así que, en resumen es de eso, me voy muy satisfecho de lo que se ha podido lograr. Bueno, le va a tocar dejar esos panes sobre la mesa, pues. Así es, para que se coman, eso es la verdad. Lo importante es que el país se beneficie, no necesariamente que quién lo hace, este gobierno, yo, sino que el país se beneficie y que lo haga una siguiente administración. Eso realmente no importa. Bien, ministro, vamos a ver cómo queda el tema de la transición. ¿Van a tener una nueva reunión ya cuando se designe oficialmente a su reemplazo? Así es. Estamos conversando permanentemente con el gobierno saliente y yo personalmente mucho con el nuevo ministro. Bien, el nuevo ministro Simón Cueva, ¿no? Así parece, así parece. Ah, no, ya metió las patas, ya lo confirmó. Gracias. Gracias, ministro. Bueno, Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Bien, amigos, 8:10, estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Terminamos, ministro. ¿Sigue en línea? Ya terminamos con el ministro. Vamos a una breve pausa y regresamos para conversar con otro ministro. Se trata de Vicente Andrés Tayano, ministro del MIES.